Muy buenas tardes, estimados alumnos. Vamos a iniciar esta clase relacionado a trastornos somatomorfos. Bien, la siguiente. Ha habido cambios en los últimos años con respecto a la percepción y a la clasificación de los trastornos somatomorfos e hipocondríacos. Por ejemplo, en el DSM-4 se hablaba de trastornos por somatización. Este grupo ahora ha pasado a los trastornos de síntomas somáticos. También la hipocondría, o sea, los trastornos hipocondríacos, aquellas personas que continuamente se sienten enfermos de distintas enfermedades teniendo pequeños síntomas, también han pasado a los trastornos de síntomas somáticos. Idénticamente, la hipocondría, el trastorno por dolor y el trastorno somatomorfo indiferenciado. De tal forma que también ha surgido una nueva clasificación llamado trastorno de ansiedad por enfermedad. Pero en realidad, con fines didácticos, vamos a trabajar el concepto de esta clase como trastornos somatomorfos, es decir, entidades que simulan o que tienen una expresión biológica y psicobiológica de tipo corporal o de tipo biológico puro, sin que necesariamente sea así. Y en los trastornos hipocondríacos propiamente dicho. La siguiente. Entonces, cuando nos preguntamos cuál es el proceso de desarrollo de los trastornos por síntomas somáticos o somatomorfos hipocondríacos, evidentemente, toda persona tiene que tener una vulnerabilidad previa, que puede ser una vulnerabilidad heredada, donde influye poderosamente los fenómenos genéticos. Si mi abuela tuvo un trastorno somatomorfo o un trastorno hipocondríaco, existen probabilidades que las siguientes generaciones puedan tener. Y también el temperamento, sobre todo el temperamento difícil. Para su conocimiento, los estudios de la década del 50 al 70 han demostrado que los seres humanos podemos tener tres tipos de temperamento: el temperamento fácil, el temperamento difícil y el temperamento intermedio. Los niños con temperamento fácil generalmente son niños que duermen sus 18 horas al nacimiento o a los primeros meses de vida y lactan en horarios comprensibles. Las madres refieren es como si no tuviera un hijo dentro de la casa. En cambio, los niños de temperamento difícil son niños que lloran toda la noche, todo el día, lactan cuando desean, tienen temores con las personas que no conocen a partir de los 9, 10 años, 10 meses, y posteriormente son de alguna forma hiperactivos. Muchos de ellos presentan trastorno de hiperactividad y violencia, y posteriormente también pueden tener pandillas o grupos juveniles antisociales. Entonces, personas que tienen estos síntomas somáticos también pueden estar asociados a un temperamento difícil. Y los factores adquiridos, la psicopatología parental. Recuerden que muchos de los trastornos en salud mental pueden ser aprendidos, como la violencia o lo que se llama una ansiedad social.
vergüenza, problemas de autoestima, etc. Y evidentemente eventos vitales estresantes, del paso a la niñez a la adolescencia, de la adolescencia a la adultez, etcétera, etcétera. Y en ese proceso, no olvidar que existen factores precipitantes y factores perpetuadores. Los factores precipitantes están la enfermedad reciente con un evento traumático, por ejemplo, un accidente de tránsito, puede catapultar temores y puede catapultar ideas de que tiene algún coágulo en la cabeza, etc. Y los perpetuadores están en relación muchas veces a la iatrogénica médica, a factores familiares, factores sociales y factores escolares. Acá debe entrar un tercer elemento que son los factores protectores que harían el contrabalanceo de los factores precipitantes, pero el esquema lo que busca es observar que este proceso de formación de los trastornos somáticos tiene que ver primero con los factores precipitantes. La siguiente. Entonces, cuando me piden una definición sobre estos trastornos somatomorfos, la definición global refiere que son un grupo de trastornos definidos por los síntomas físicos que sugieren un trastorno médico para el que no existe una afección física demostrable o hay pruebas insuficientes de una base física subyacente. Existe una presunción firme que los síntomas guardan relación con factores psicológicos o conductuales. La somatización es común en todos los trastornos somatomorfos y sus características generales son las siguientes. Después de un estrés psicológico, ¿no?, falta de correspondencia entre la enfermedad percibida y la enfermedad documentada, la amplificación, proceso por el cual las sensaciones físicas y los síntomas generan ansiedad en función de su importancia, a más ansiedad, más aumentos de síntomas somatomorfos, sufrimiento notable del paciente y visitas médicas reiteradas. Cuando ustedes hagan el SERUMS o desarrollen la primera fase de su carrera como médicos clínicos de atención primaria, una forma de descubrir a estos pacientes es el volumen de su historia clínica, porque normalmente estos pacientes ingresan por atención primaria y si es un hospital de segundo nivel, se quejan de que tienen dolor de cabeza y el médico a veces por tratar de descartar lo manda al neurólogo. El neurólogo le hace pruebas y salen normales, luego lo manda al endocrinólogo, del endocrinólogo lo pueden mandar algún especialista de reumatología porque el dolor parece reumático y así por el estilo. En el transcurso de vida de estos pacientes a veces tienen años de interconsultas frecuentes a múltiples especialistas y muchas veces por una serie de factores de formación académica o una de estigmatización social que los pacientes pueden tener sobre la psiquiatría, los médicos no les sugieren ir a un psiquiatra. Y aun cuando les digan, los pacientes siguen consultando a clínicos generales porque están convencidos que el dolor o la molestia que presentan tiene que ver con factores somáticos propiamente dichos. La siguiente. Entonces, aquí viene el concepto de trastorno por somatización. Como señala la lámina,
representa una forma extrema de somatización en la que se experimentan múltiples síntomas inexplicados en numerosos sistemas orgánicos. Algunas formas crónicas de somatización no cumplen con todos los criterios diagnósticos de trastorno por somatización y se clasifican como trastornos somatomorfos indiferenciados. Y la pregunta que nos haríamos es, ¿cuáles son estas características? Primero, y esto creo que es importante buscarlo desde el principio, antecedentes de muchos síntomas físicos o de la idea de que se está enfermo. Se comienza generalmente estas enfermedades antes de los 30 años, persiste durante varios años y originan una conducta de búsqueda de atención médica o un deterioro importante. Una combinación de los síntomas inexplicados siguientes, 4 síntomas dolorosos que afectan como mínimo a 4 lugares o funciones diferentes. Por ejemplo, dolor de cabeza, de cuello, de abdomen, de espalda, de articulaciones, extremidades, tórax, recto, durante la menstruación, el llamado síndrome disfórico premenstrual, con un dolor intenso que incapacita a las damas jóvenes para estar en cama durante 2 o 3 días, y también obviamente durante el vínculo sexual o en la micción. Hay una disuria que puede ser sentida por el paciente como invalidante. Entonces, 4 síntomas dolorosos, 2 síntomas digestivos, aparte del dolor, un síntoma sexual. Por ejemplo, en estos casos hay disfunciones, menstruaciones irregulares, metrorrejas excesivas, inapetencia sexual, vómitos durante el embarazo. La hiperemesis gravídica puede ser uno de los síntomas de los trastornos por somatización. Un síntoma pseudoneurológico no limitado al dolor, por ejemplo, dificultades de equilibrio, debilidad, dificultad de deglución, afonía, retención urinaria, alucinaciones, hipoestesia, diplopía, ceguera, sordera, crisis epiléptica o pseudocrisis epiléptica, disociación o pérdida de conocimiento diferente de los desmayos. Hace unos 12 años recibimos el caso de una paciente traído en ambulancia desde Huancayo, que de acuerdo a la descripción presentaba una tetraplegia, amaurosis izquierda total y visión puntiforme en el ojo derecho, solamente veía luz y sombra, hipoacusia en oído derecho, solamente oía muy lejanamente la voz de los interlocutores, y acusia total, no escuchaba nada con el oído izquierdo. Aparte que vino en silla de ruedas, no podía caminar, no podía mover sus brazos, no hablaba, había perdido la facultad del habla, y su historia comienza 2 años antes. Brevemente, ella era una estudiante de la Universidad Nacional del Centro, estudiaba ingeniería administrativa, y un día viajando a Lima, su compañero de viaje era un empresario minero que en el proceso del viaje
conversaron, se congraciaron. Cuando ella le comentó que era casi egresada de la Facultad de Ingeniería Administrativa, el empresario le dijo, ah, qué bien, ¿no? Si usted tuviera su cartón de egresada, yo podría darle un trabajo. Tenemos varias minas en esta zona. Unos estaban en el Cusco, Arequipa y en la zona de Cajamarca. Oro, plata, cobre, zinc, era una mina grande. Ella evidentemente se quedó con la esperanza de terminar lo más rápido posible y trabajar para esa mina. Le dejó su tarjeta. A la vuelta de 2 meses ella se comunica por teléfono. La oficina central de esta empresa estaba en Lima. Se comunicó con el ingeniero X y le dijo, ya, yo te he prometido y toda promesa es deuda. Tienes que ir a nuestra empresa, a nuestra mina de Arequipa. Le dio el nombre de un administrador. Ni corta ni perezosa, ella viajó hacia Arequipa vía Lima, llegó, se presentó, el administrador la acogió y le dijo, bueno, su trabajo va a ser el control de productividad y la administración de una serie de aspectos relacionados a la compra y venta de materiales. Comenzó a trabajar, excelente, se sentía en la gloria. Finalmente pasó un mes, pasó 2 meses y no le pagaban. Al segundo mes y medio de este trabajo, ella llama al gerente que supuestamente lo había contratado y le dice, por favor, no me han emitido un contrato, no estoy recibiendo nada. Ah, no te preocupes, le dice, sí, yo soy el gerente general, pero vente a Lima, te espero dentro de una semana, vente a Lima y ya yo veo la forma de que firmes el contrato. Ella llegó a Lima, pero como sentía que las palabras de este gerente eran de doble sentido, en cierta manera seductora, se fue con una amiga de la facultad. Fueron a la oficina principal y finalmente él le dijo, ingeniera, nosotros en realidad no hemos quedado que usted venga. Usted comuníquese conmigo cuando llegue y yo la voy a citar en el lugar donde se va a firmar. Hoy día no tengo tiempo. Entonces le dice, entonces, ¿cuándo? Mañana en la noche, en tal lugar. Finalmente ella descubre, a las 8 de la noche era la cita, que era el departamento personal de este ingeniero. Y cuando llegó con su amiga, le dijo, ingeniera, yo le he citado a usted, no a su amiga. Yo quiero hablar a solas con usted. Pero yo no conozco Lima, ella sí conoce, etc. Le dijo, mire, si usted va a venir con estas cosas de adolescente, mejor no trabaje para nosotros. Ya, el día de mañana la voy a citar nuevamente aquí, pero me viene sola. Y ella comprendió, porque recibió una llamada al siguiente día, que él la trataba de seducir. Ella era una joven de 24 años, miembro del equipo de básquet de la universidad, atleta, también era maratonista, una persona muy bien conservada, muy bella, como decimos, y se dio cuenta pues que el ingeniero lo que quería era aprovecharse de sus necesidades para seducirla. Entonces, en esa medida, lo llamó al siguiente día y le dijo, mire, ingeniero, yo no voy a ir a ese lugar, usted mándeme el contrato a Arequipa. Volvió a Arequipa, llegó el tercer mes y medio, no le pagaba, ella se declaró en paro de brazos caídos
El ingeniero inmediatamente ordenó al gerente administrativo que la saque de la empresa porque huelguistas no iba a aceptar. Finalmente, ella es echada literalmente de la empresa, hace una denuncia policial, la policía le exige un contrato escrito, como no lo tenía, solamente quedó como una referencia, pero no podía haber ninguna investigación en esa medida. Se dio cuenta que había sido timada, que había sido utilizada, estuvo triste, regresó a Huancayo, donde vivía su abuela. Su abuela era su mamá, porque cuando ella nació, la madre murió probablemente una infección postparto, y la abuela había sido su mamá. Cuando llega, la abuela se estaba muriendo, y en la medida que se moría, porque tenía cáncer, pasaron como 9 meses antes de que muera, comenzó a perder las facultades, comenzó a perder la visión, comenzó a oír menos, tuvo hemiplegia derecha, después tetraplegia. Técnicamente ella se arrastraba por el suelo como una serpiente para poder ayudar a su abuelita, y el día que murió tuvo una especie de estado de semicomatoso, porque estuvo 3 días sin comunicarse, fue llevado al hospital del centro, y luego de constatar de que no tenía ninguna dolencia neurológica, fue derivada al hospital Hermío Valdizán. Ese cuadro tan aparatoso, pero de sufrimiento humano, comenzó a evolucionar positivamente a partir del tercer, cuarto mes. Poco a poco comenzó a escuchar las indicaciones que le daban los médicos, el médico tratante era el que habla, y alguna vez se me ocurrió decirle: tú no hablas nada, pero quiero que hables esto. Rápido corren los carros, rápido en el ferrocarril. Y ella, después de casi 2 semanas, comenzó a balbucear: rápido corren los carros. Bueno, al final, las únicas palabras que hablaba era eso: rápido corren los carros, rápido el ferrocarril. Y fue mejorando. Comenzó ya a mover su hemicuerpo derecho, a mover su hemicuerpo izquierdo, pero necesitaba rehabilitación. Finalmente, la familia decidió llevarla a la Seguridad Social. Estuvo otros 4 meses, en el Hospital Valdizán estuvo 6 meses, y comenzó a mejorar notablemente, salió de alta, y ahí le perdí el paso, le perdí referencia de ella. Pero un año después de este evento que les estoy mencionando, recibo una llamada telefónica al hospital que me dice: buenas tardes, una voz muy timbrada, muy fina, muy femenina, que me dice: por favor, con el doctor León. Sí, le digo: ¿con quién tengo el gusto? ¿Que usted no me reconoce? No, realmente no, es la primera vez que le escucho. Doctor, yo soy rápido corren los carros, rápido en el ferrocarril. Y en realidad era mi paciente que, por su nivel de instrucción y su formación cultural, tenía un lenguaje bastante adecuado. Posteriormente ella viaja a Centroamérica, se casa con un ciudadano de la zona, ha hecho una vida más o menos normal, pero realmente aquí, de alguna forma, las circunstancias la aplastaron totalmente, que la llevaron técnicamente a hundirse en la somatización pseudoneurológica más profunda que se ve en la literatura o en la clínica de este tipo. La siguiente. La siguiente. Bien. Como ya hemos señalado, por la descripción de este caso clínico,
Estos síntomas no son resultado de una enfermedad médica identificada, o en caso de existir los síntomas y sus efectos superan lo que cabría esperar de dicha enfermedad. Los síntomas no se fingen conscientemente, ni se provocan de manera intencionada. Esto es importante. Muchos médicos creen que los pacientes están fingiendo o que lo provocan con el fin de una ganancia secundaria, pero en este caso no es así. La prevalencia de vida es menor al 2%, pero es importante en la población y generalmente es mayor en mujeres. Generalmente son más frecuentes los pacientes con síntomas somáticos inexplicados, pero que no cumplen todos los criterios diagnósticos que se han mencionado. Entonces, este trastorno somatomorfo indiferenciado se caracteriza por síntomas físicos no limitados al dolor, como fatiga, anorexia, síntomas digestivos o urinarios. Es lo que se llama trastornos somatomorfos, que son frecuentes en medicina interna. El paciente dice tener una gastritis, pero finalmente tiene epigastralgia, tiene opresión al pecho, sensación de cansancio, de decaimiento que parece una depresión, pero en realidad está imbrincada el trastorno somatomorfo indiferenciado. La duración de los síntomas es de 6 meses a más. La paciente que mencioné necesitó 1 año y medio para salir de esta situación. Bien, existe una posible asociación entre el abuso sexual y la somatización. Esto es importante. Recuerden que el abuso sexual es frecuente en nuestro país, no solamente en personas adultas, principalmente en mujeres, sino sobre todo en niños. Se han descrito tasas elevadas de abuso en pacientes con síntomas de dolor pélvico crónico y trastornos digestivos funcionales. Ojo para los futuros ginecólogos y para los futuros gastroenterólogos. Muchos pacientes son examinados correctamente, pero siguen teniendo trastornos digestivos o pélvicos. Siempre buscar la niñez y la adolescencia, que a veces está cerrado por un pacto de silencio. La siguiente. Bueno, este trastorno debe diferenciarse de diversas enfermedades, descartarse, como los trastornos tiroideos y paratiroideos. Recuerden que el hipotiroidismo puede simular una depresión, enfermedades suprarrenales, porfiria, esclerosis múltiple, lupus eritematoso, vasculitis, miastenia grave, endometriosis, fibromialgia, estados iniciales de una neoplasia maligna oculta, sífilis, que no es frecuente ya una sífilis terciaria, enfermedad de Lyme, infección por VIH, síndrome de la articulación temporomandibular y así por el estilo. Y no olvidar, enfermedad de intestino irritable y enfermedad inflamatoria intestinal franca. Gran cantidad de nuestros pacientes tienen diarreas y estreñimientos frecuentes y tienen la convicción relativa de que tienen una enfermedad grave, que tienen un cáncer, por eso no se le puede ayudar. La siguiente. Bien, desde el punto de vista de los trastornos psiquiátricos que se asocian con frecuencia a estos síntomas somáticos, también debe considerarse el diagnóstico diferencial entre ideas delirantes somáticas. Algunos pacientes psicóticos tienen ideas delirantes somáticas.
extraños, con signos y síntomas psicóticos francos como alucinaciones y delirios, y trastorno delirante tipo somático, preocupación somática de proporciones delirantes aislada, ideas menos extrañas, con ausencia del trastorno de pensamiento. La angustia también puede simular determinadas formas de trastorno somatomorfo. Síntomas episódicos que surgen durante la crisis de angustia, ¿no? La simulación también es importante, que es un trastorno mental de comportamiento, donde hay síntomas provocados conscientemente con la finalidad de obtener ganancias secundarias. Por ejemplo, simula estar enferma para tener permiso, o simula estar enfermo para justificar que no hace determinadas cosas. El pronóstico por somatización tiende a presentar una evolución crónica y fluctuante. Raramente se da una remisión completa. Con el tratamiento adecuado, el trastorno puede quedar controlado, aunque no suela curarse. En el tiempo disminuye poco a poco, pero siempre queda el recuerdo presente de este problema. La siguiente. ¿Qué tratamiento hay que dar en estos casos? Deben definirse expectativas realistas en el tratamiento. Luego, los pacientes no desean necesariamente alivio, sino establecer una relación con el médico y su comprensión. Desean y exigen que el médico reconozca que están enfermos. El hecho de que sea un trastorno somatomorfo de tipo conductual o de tipo estresante, psicológico, no significa que no están enfermos. Hay que decirlo, sí, efectivamente, usted está con una enfermedad, pero es diferente. El estrés genera ansiedad, la ansiedad genera síntomas somáticos. La tranquilización debe ajustarse con cuidado. A menudo se resisten a que se les tranquilice, ¿no? Y la tranquilización puede ser a través de métodos conductuales, la relajación conductual, o con fármacos que relajan. El tratamiento debe ser hincapié en la atención, no en la curación. En ellos la atención, el ser escuchado, influye poderosamente. En la interpretación de los síntomas hay que evitar los abordajes mente-cuerpo dicotómico. Debe reconocerse el sufrimiento del paciente y la existencia de un problema, así como mostrar disposición a ayudar. La siguiente. La siguiente. De esta manera, se programan citas periódicas con el fin de eliminar la necesidad del paciente de manifestar síntomas para solicitar ayuda. Se limitarán las pruebas diagnósticas y los fármacos innecesarios. Esto es importante. La mayoría de no especialistas del área de salud mental, cuando ven que un cuadro clínico es un poco raro, piensan de que hay múltiples problemas y le mandan baterías que generalmente son innecesarias. Y en la medida que el paciente ve que le mandan una gran cantidad de pruebas, ellos tienen la convicción relativa que producto de que están muy enfermos. También puede resultar útil la terapia de grupo, con concentración en el comportamiento cognitivo. La intervención educativa de bajo costo tiene efectos notables sobre los costos de atención. Creo que esto es importante. La terapia de grupo, personas semejantes que den su testimonio de cómo se comporta la enfermedad, y los pacientes que tienen más tiempo de enfermedad y mejor evolución
son como ejemplos para que los nuevos tengan esperanza y fe de ir mejorando poco a poco. La siguiente. También hay síntomas somatizados agudos. El anterior generalmente es crónico. Son de inicio brusco y aparecen en el contexto y están asociadas a un estrés psicológico pronunciado. Los síntomas agudos, somatizados, ¿no? Expliquen un porcentaje elevado de los síntomas en atención primaria. El diagnóstico diferencial de trastornos médicos, además de los trastornos médicos crónicos, ¿no? Consideran que hay problemas médicos agudos que pueden asociarse a situaciones emocionales difíciles. Los pacientes sometidos a estrés intenso pueden presentar isquemia, infarto de miocardio, ictus y exacerbaciones de asma. Evidentemente, esto es algo que uno aprende en experiencia clínica. Personas altamente sensibles y altamente estresados pueden presentar determinados trastornos vinculados con el sistema circulatorio hasta infarto cardíaco y la propia muerte. Con independencia del contexto emocional, deben evaluarse médicamente los síntomas somáticos agudos. Trastornos psiquiátricos, el mismo diagnóstico diferencial que en la somatización crónica. O sea, anteriormente di una lista de trastornos psiquiátricos, también en esta somatización aguda debe tomarse en consideración. La siguiente. Los síntomas somatizados agudos responden a intervenciones breves, tales como la educación, apoyo psicosocial y tratamiento farmacológico limitado. Por ejemplo, uso corto de benzodiazepinas. Se debe identificar problemas psicosociales importantes, realizar una evaluación y una exploración física para asegurar al paciente y al medio que están teniéndose en cuenta los diagnósticos médicos, explicar que el síntoma físico agudo guarda relación con el estrés subyacente, por ejemplo, estrés y opresión torácica, estrés y opresión en la boca del estómago, estrés y cefalea, etc. En esa medida, se debe tranquilizar al paciente de que no presenta una enfermedad aguda potencialmente mortal. Eso es lo que más asusta a los pacientes. Los pacientes con pánico, por ejemplo, tienen la convicción relativa que les va a dar un infarto cardíaco, un derrame cerebral, como dice la población, o van a perder el control o se van a volver locos. Por lo tanto, la necesidad de tener tratamiento urgente, inmediato, puede disminuir en la medida que el paciente se dé cuenta que no es algo grave e inmediato. Entonces, deberían ser derivados adicionalmente a la asistencia psicológica, a terapias breves, etc. La siguiente. Bien, esta parte, el trastorno de conversión, que tiene que ver con pérdida de función física o neurológica que sugiere un trastorno físico. Entonces hay pérdida de la función motora o sensitiva voluntaria que indica un trastorno neurológico o médico de otro tipo. Por ejemplo, parálisis, anestesia, parestesia, ataxia, ceguera, convulsiones, que en realidad son pseudoneurológicos. Teníamos un paciente que luego de un terremoto que hubo en la década del 96, 98, presentó una parálisis total del
del miembro inferior derecho y parcial del miembro inferior izquierdo. Cuando caminaba, andaba con 2 muletas y presentaba una máxima ataxia cuando trataba de pararse. Los factores que se asocian deben demostrar una relación simbólica entre síntomas físicos y un factor psicológico estresante. Los síntomas no son resultado de una enfermedad médica, un consumo de sustancias psicoactivas o un comportamiento culturalmente sancionado. El síntoma causa sufrimiento o deterioro funcional. Los síntomas no se limitan al dolor o disfunción sexual. Ningún otro trastorno psiquiátrico explica mejor los síntomas como el trastorno de conversión. La siguiente. Se considera que en la práctica médica ambulatoria del 1 al 3% de las visitas pueden estar relacionadas a este trastorno, como la pérdida de la función de una extremidad, dolor torácico antes del fallecimiento de un familiar. Muchos autores consideran que la crisis no epiléptica psicógena, pseudocrisis epiléptica, son una manifestación frecuente del trastorno de conversión. La siguiente. En general, estos síntomas frecuentemente tienen una duración breve, con o sin intervención. Generalmente pueden desaparecer antes de las 2 semanas y puede haber recidivas sintomáticas hasta en el 25% de los pacientes en el primer año. Otros pueden llegar a presentar síntomas crónicos. El tratamiento, antes de iniciarlo, hay que tener en consideración que los síntomas de conversión existen con la finalidad teórica de proteger al paciente de una situación psicológica intolerable. La eliminación de esta defensa puede hacer que el paciente se sienta abrumado y vulnerable. Los tratamientos deben incluir un componente que aborde el estrés psicológico subyacente, así como el síntoma específico. Tuvimos una paciente que venía de la playa por la Panamericana Sur, 6 amigos, el que manejaba estaba mareado, el copiloto también. Lastimosamente chocaron contra un camión pequeño y inmediatamente murieron 3 pasajeros. 2 pasajeros sobrevivieron. Esta paciente, mujer de 26 años, al despertarse en un hospital de emergencias, se había olvidado todo lo que había pasado, pero sin embargo descubrió que no podía ver, o sea, se quedó ciega. Y como dice esta teoría, los síntomas de conversión pueden ser una forma de proteger al paciente de una situación psicológica intolerable. En este caso, olvidar, amnesia, más no ver, amaurosis psicógena, son una forma de que el organismo dice, no quiero ver, no quiero recordar algo tan doloroso que si lo veo y lo recuerdo, voy a entrar en crisis. La siguiente. Bueno, los tratamientos no farmacológicos siguen la misma tónica mencionada. Puede utilizarse la sugestión, o sea, se hace una especie de orientación sugestiva para que la persona se tranquilice. La educación, la tranquilización empática son pilares fundamentales. Si el paciente ha perdido la memoria y es imprescindible
que la persona recuerde para salir de estas crisis, que puede hacer una forma de hipnotismo farmacológico o hipnosis farmacológica a través del uso de amobarbital sódico, a contemplarse como posibilidad terapéutica cuando el abordaje no farmacológico no es fructífero. El uso de estos métodos requiere una formación especial y experiencia. Estos métodos facilitan el descubrimiento de un conflicto psicológico subyacente sospechado. La siguiente. La siguiente. Bueno, también hay el trastorno por dolor, donde hay un foco predominante, agudo o crónico. Hay dos subtipos: trastorno por dolor asociado a factores psicológicos, en el que se cree que los trastornos médicos identificables desempeñan una función escasa o nula en el inicio e intensidad y persistencia de dolor. Y trastorno por dolor asociado a factores psicológicos y una enfermedad médica general, en el que intervienen ambos factores, la enfermedad médica y también el trastorno por dolor. Los síntomas y los trastornos dolorosos son extremadamente frecuentes en la práctica médica general y psiquiátrica. Se asocia con frecuencia a una dependencia iatrogénica de opioides, de benzodiazepinas. El dolor crónico se asocia a menudo a síntomas depresivos. Más aún todavía, y este es un dato de importancia para todos los clínicos, entre el 20 al 30% de los pacientes con depresión presentan dolores específicos o inespecíficos que, en la medida que la depresión va cediendo, van desapareciendo los dolores. De alguna forma, el dolor es un componente de la depresión. Y en la medida que la depresión va cediendo con un tratamiento farmacológico y psicoterapéutico adecuado, también va cediendo el trastorno por dolor. La siguiente. Bueno, cuando hablamos de diagnóstico diferencial, hay que pensar que este trastorno se asocia a la presencia de síntomas dolorosos con síntomas pseudoneurológicos y otros síntomas no dolorosos. El trastorno de conversión se caracteriza por una pérdida de funcionalidad en lugar de dolor. La hipocondría afecta la experiencia de dolor, pero son una interpretación errónea. Los síntomas dolorosos pueden formar parte de trastornos facticios o por simulación. Simulación es cuando la persona dice tener dolor para ganancia secundaria. Y facticios, la persona amplifica su dolor porque es una forma de protegerse frente a determinadas obligaciones. Erróneamente, sus síntomas de manera intencionada lo amplifican y describen también erróneamente sus antecedentes de enfermedades médicas subyacentes. La siguiente. Bueno, ¿qué tratamiento? Primero hay que identificar los factores médicos identificables. Hay unidades de dolor crónico con un enfoque multidisciplinario en distintas clínicas hospitalarias. Las estrategias conductuales que buscan la aceptación de un cierto grado de dolor y el objetivo de optimización de la función, a pesar de un dolor residual, son las más satisfactorias. Recuerden, como en la anterior explicación, puede haber síntomas residuales o puede haber dolores residuales cuyo objetivo es enseñar al paciente que debe manejar, porque que se limpie la sintomatología del 100% generalmente es poco probable.
Los contratos terapéuticos, en los que se explica minuciosamente la prescripción y el uso de opiáceos o benzodiazepinas, ayudan a reducir al mínimo los problemas de dependencia iatrogénica. Es decir, yo te voy a ayudar con una benzodiazepina como clonazepam, pero no más de 3 meses. Y tú estás comprometido a no volver a usarlo porque puedes llegar a una forma de dependencia. La siguiente. Bueno, la hipocondría, que es la preocupación o miedo de padecer enfermedades a pesar de contar con una evaluación diagnóstica negativa. La prevalencia en la práctica médica general ambulatoria puede oscilar, dependiendo de cada país, entre 4 al 9%. Es decir, los clínicos frecuentemente ven trastornos hipocondríacos y lo consideran trastornos somáticos promedio. El diagnóstico diferencial con trastornos médicos, como por ejemplo enfermedades reumatológicas, endocrinológicas, neurológicas, infecciosas crónicas y malignas ocultos, la fibromialgia, el síndrome del intestino irritable, de la fatiga crónica, etcétera, etcétera. La siguiente. La siguiente. Bueno, el pronóstico de la hipocondría tiende a ser crónica, con periodo de remisión y exacerbación asociados al estrés. Es por eso que las personas hipocondríacas que tienen síntomas residuales hay que recomendarles una vida tranquila, una vida sana, un vínculo emocional positivo que no sea disfuncional en lo fundamental. La siguiente. El tratamiento, en general, la paciencia y la tranquilización son cruciales porque los pacientes hipocondríacos son consumidores importantes de recursos sanitarios y de tiempo del médico. La psicoterapia, en general, la psicoterapia psicoanalítica no resulta útil. La terapia de apoyo puede ser útil cuando consta de lo siguiente. Primero, información exacta acerca de los síntomas. Educación acerca de la percepción e interpretación errónea de los síntomas. Visitas y exploraciones físicas breves y periódicas. Tranquilización y uso breve de ansiolíticos durante los periodos de mucho estrés. Cada vez que está estresada, se le autoriza al paciente que use de 1 a 5 días pequeñas dosis de benzodiazepinas y luego lo retire. La terapia cognitivo-conductual se ha convertido en el tratamiento de elección. Los métodos están dirigidos a educar y alterar el patrón de pensamiento disfuncional del paciente. Métodos conductuales de exposición a situaciones temidas, es decir, si el paciente cada vez que viaja, por decir, a Ticlo, siente que se va a morir y comienza a presentar un dolor de cabeza y tiene la idea de que viajar a Ticlo es una forma de dañar su cerebro, paulatinamente puede exponerse a situaciones de viajar de repente a una zona más baja, podría ser, por ejemplo, la zona de San Damián o la zona de Cocachacra o San Jerónimo de Surco y así por el estilo, que son casi la mitad de la altura de Ticlo, que es 4.200, 4.300, los otros llegan a 2.200,
pero es una forma de sensibilizarse que la altura no es un problema para él. La siguiente. Farmacológicamente, los antidepresivos a menudo reducen los síntomas hipocondríacos, sobre todo los IRS, inhibidores selectivos de recaptación de serotonina, y los tricíclicos serotoninérgicos, como la clomipramina. Pueden resultar útiles en pacientes cuya preocupación somática forma parte de un síndrome del trastorno obsesivo-compulsivo. La hipocondría con TOC también existe. Los fármacos frente a la angustia son útiles en los pacientes con estos trastornos de angustia, como los IRS y las benzodiazepinas. En pacientes hipocondríacos sin diagnóstico psiquiátrico coexistentes hay algunos datos de que afirman que los IRS aislados resultan útiles. Habitualmente una dosis más alta que las empleadas en depresión, por ejemplo, fluoxetina o paroxetina en dosis de hasta 60 miligramos día, o sertralina en dosis de 150 miligramos, que vendría a ser 3 tabletas al día, son mucho más eficaces para el trastorno hipocondríaco y obviamente también para el trastorno obsesivo compulsivo. La siguiente. Este trastorno no es frecuente, pero es un trastorno extraño llamado trastorno dismórfico corporal. El paciente se preocupa por defectos imaginados o exagera rasgos reales de su aspecto físico, ¿no? Tiene cierto grado de exageración su preocupación. Consultan frecuentemente a dermatólogos, a cirujanos plásticos, etc. Mi paciente refería que desde que tenía 13 años, en el colegio le decían Dumbo, porque supuestamente tenía una oreja como de elefante. Él tenía tanta vergüenza que de día no salía, aparte de ir al colegio. A partir de los 22 años se sometió a 4 operaciones de reducción de los glóbulos de la oreja. Cuando lo conocí, su oreja parecía de un cuy, eran pequeñitas, pero a pesar de eso, consideraba que su oreja era demasiado grande, se lo cubría con el cabello y solo salía de noche. Entonces, muchos dismorfofobias en pacientes del rostro, que la nariz es muy aguileña, que el pómulo izquierdo es más grande que el derecho, y así por el estilo. La siguiente. Aquí hay que considerar, por ejemplo, un diagnóstico diferencial con la transexualidad. La preocupación somática se limita a características físicas relacionadas con el sexo. Los pacientes manifiestan síntomas psicóticos asociados cuando hay esquizofrenia y cuando hay trastorno delirante. En estos casos de la transexualidad por dismorfofobia, la cirugía debe evitarse cuando se sospeche un TDC, un trastorno dismórfico corporal. Entre las opciones de psicoterapia parece mejor la terapia cognitiva conductual y los farmacológicos, los IRS. La siguiente. El trastorno facticio se caracteriza por la producción intencionada o fingimiento de signos y síntomas físicos y psicológicos. Los pacientes suelen describir erróneamente sus antecedentes médicos de manera dramática. En la literatura se le ha llamado también síndrome de Munchausen, que es una forma intensa de trastorno facticio caracterizado por mentiras patológicas y descripciones dramáticas de los antecedentes médicos, fantasías pseudológicas, viajes extensos por múltiples ámbitos y centros médicos con el objetivo
de buscar asistencia médica y presumiblemente evitar la detección verdadera de su problema. Munchausen es un personaje de la literatura universal que contaba cuentos, que había viajado a distintas partes del mundo, pero en realidad pues ni siquiera había salido de su comarca. La siguiente. Bueno, ya lo hemos señalado, en este caso el trastorno facticio son frecuentes en mujeres jóvenes empleadas en profesiones sanitarias, en hombres de clase socioeconómica inferior. Entre las manifestaciones frecuentes hay trastorno de personalidad como límite y antisocial, conocimiento de medicina mayores de lo esperado, disposición a someterse a intervenciones incómodas y cruentas, antecedente de múltiples hospitalizaciones y múltiples cicatrices quirúrgicas. Esto debe llevarnos a pensar en un trastorno facticio. La siguiente. Ya terminamos. El diagnóstico diferencial, ¿no? Está comprendido con síntomas pseudoneurológicos asociados a factores estresantes identificables. La siguiente. El tratamiento generalmente debe evitarse negativamente con ira y tono acusador y evidentemente la oferta de tratamiento puede tener éxito en lo que se refiere a ganarse la confianza del paciente y lograr una descripción honesta de sus antecedentes. Cualquier decisión de efectuar registros del paciente, su habitación o pertenencias debe comentarse a fondo con él y deben documentarse minuciosamente las medidas para controlar los riesgos, porque pueden generar desesperanza e ideación suicida. La siguiente. Ya con esto terminamos. La simulación es una producción intencionada de signos y síntomas. Clínicamente, los pacientes simuladores en su mayoría son hombres. La simulación coexiste a menudo con trastorno de la personalidad de grupo B, sobre todo los límites y antisociales. Y estos trastornos deben hacer el diagnóstico diferencial con trastorno de conversión y trastorno facticio. La siguiente. Los pacientes simuladores suelen reaccionar con ira a la sugerencia de que están provocando de manera intencionada sus síntomas. A estos pacientes se les debe dar el beneficio de la duda desde el punto de vista diagnóstico y tratarles de forma respetuosa y compasiva. Cualquier decisión debe consultarse con el paciente. Bien, la siguiente, y con esto muy agradecido, estimados alumnos, y estaremos trabajando en las próximas clases. Muy buenas tardes. Muchas gracias, doctor.